Hola estimados estudiantes, continuamos con el curso de hidráulica de canales abiertos. En esta ocasión vamos a presentar uno de los métodos de cálculo de flujo gradualmente variado. Este es el método de paso estándar. Entonces en este es un método iterativo. Lo que se busca es determinar qué profundidad tiene lugar en una instancia específica. Por ejemplo, si se calcula este perfil de la lámina de agua, entonces nosotros con este método, si queremos saber en una determinada distancia, por ejemplo, desde este punto de la caída libre que se presenta en esta pendiente suave a unos 100 metros, entonces a esos 100 metros yo puedo determinar qué profundidad tiene lugar en estos 100 metros de distancia. Bueno, acá se resume para un delta de x, una distancia en lo largo del canal, cuál sería el valor de y. Así se resume. Entonces este es un método iterativo, a diferencia del método de paso directo, que no requiere iteración. También se puede emplear para canales no prismáticos, hay que hacer unas modificaciones. Entonces ver sesión hoy 4.8 del libro de Osman de hidráulica de canales abiertos. ¿Listo? Entonces en este esquemita, por ejemplo, como se ha mencionado en clases anteriores, es importante hacer una descripción cualitativa para luego establecer límites de contorno y efectuar los cálculos con los procedimientos. Hay que recordar que estos procedimientos son para flujo estable, es decir, que el caudal no cambia en el tiempo. En este caso es un perfil tipo M, una pendiente suave. Entonces acá recuerden que en esta caída, cuando es una pendiente suave, va a experimentar un M2, ¿sí? Dado que aproximadamente donde se presenta acá esta caída, se va a presentar el Y crítico, ¿sí? O sea, la profundidad crítica. Entonces, como es un perfil tipo suave, una pendiente tipo suave, lo que pasa aguas abajo afecta aguas arriba. Entonces, por ello, se calcula de aguas abajo a aguas arriba. Entonces, el límite de contorno, en este caso, va a ser la profundidad crítica que aproximadamente tiene lugar acá aguas abajo, en la caída, justo aquí en la caída. Y a partir de acá se hacen los cálculos hacia arriba, hacia aguas arriba, dado que es un perfil tipo M. Entonces este sería profundidad Y sub D downstream, aguas abajo, ¿sí? Entonces si se toma una determinada distancia, no sé, 10 metros, 1 metro, etcétera, esta profundidad va a ser la profundidad aguas arriba y esta profundidad va a ser aguas abajo. Entonces este es el delta X que se especifica para calcular cuál es esta lámina de agua en la profundidad aguas arriba. Y luego se puede tomar otro transepto y como se está, entonces si tomo este transepto 2 de este punto a este punto, entonces este punto es aguas abajo y este punto va a ser aguas arriba. Y así sucesivamente. Entonces hay que tener en cuenta que las profundidades en este caso que se van a determinar tienen que estar entre estos límites dado el comportamiento del agua. Entonces, en este caso, la profundidad de este perfil de agua que se muestra acá con línea azulita, entonces va a variar. La Y va a ser mayor que el Y crítico y va a ser menor que Y normal en ausencia de un control de flujo y que el canal sea lo suficiente, bueno, tienda a ser largo y no tenga ningún control de flujo como se ha mencionado. En el caso de flujo subcrítico, cuando el FRUT es menor que 1, entonces en este caso, como ya hemos visto en el ejemplo anterior, se conocen las condiciones aguas abajo, como por ejemplo aquí se conoce, este es un tipo M, el flujo es subcrítico, entonces se conoce aguas abajo. Entonces se conoce la profundidad aguas abajo y eso de esta ecuación de
de flujo gradualmente variado. Entonces E sub D es la energía específica aguas abajo. Entonces el D quiere decir aguas abajo. Entonces Y más B al cuadrado sobre 2G. Y el E sub U es energía específica aguas arriba, que tendría esta ecuación, que va a ser Y más B al cuadrado sobre 2G. Entonces esta es la pendiente de fondo del canal y esta es la pendiente promedio de fricción. Entonces aquí en este caso se puede hacer se pueden reordenar términos en un lado izquierdo y un lado derecho. El lado derecho, entonces, está todo expresado en términos de la profundidad aguas abajo y las características de aguas abajo. Y este lado derecho es la energía específica, que es estos dos términos, ¿cierto? Todo expresado en términos de la profundidad de aguas arriba. Entonces, esta ecuación es la que se debe iterar, pero en este caso, todo como es flujo subcrítico, hacemos los cálculos de aguas abajo hacia aguas arriba. Entonces se conoce todo este lado derecho de RHS. Entonces todos estos términos se conocen, pero se conoce la profundidad de aguas arriba, que es lo que se quiere determinar. Entonces Y sub no se conoce la profundidad. Velocidad, como depende también del área, y el área está incluida en la profundidad. Entonces todos estos términos se dejan expresados en términos de la profundidad. Entonces la única incógnita va a ser la profundidad, pero es una ecuación implícita. Es decir, no se puede despejar Y. En ese caso hay que utilizar programas para iterar, como por ejemplo Excel o software especializados en hidráulica. Listo. Entonces se puede utilizar buscar objetivos, como lo vamos a ver en el ejemplo siguiente. Lo explicaré en otro videito, en otra sección. Entonces este es el ejemplito. O sea, acá está solucionado. Por ejemplo, ¿qué se hace acá? Acá se explicará someramente cómo se resuelve, y en la otra sección lo hacemos en Excel. Entonces acá dice: el canal trapezoidal es muy largo, tiene un ancho inferior de 18 pies, una pendiente lateral de 2, la pendiente 0.001, el coeficiente de Manning 0.02, el caudal es 800 pies cúbicos por segundo. Entonces acá nos dice que el canal termina en una caída libre, como se ve acá. Entonces piden calcular el perfil del agua usando el método de paso estándar y asumiendo una distancia delta X de 10 pies. Esa distancia ustedes la pueden variar, o incluso no necesariamente la pueden fijar, porque el método acá, digamos que uno a cualquier distancia puede determinar la profundidad. Entonces, en este caso, estos son los datos del caudal, la pendiente. Acá está la sección transversal, el M es igual a 2, ancho inferior 18, N de Manning 0.02. El área de un trapecio para un canal abierto es esta. Recuerden los elementos de canales abiertos: ancho superficial, que es esta distancia en la superficie de la lámina de agua; el perímetro mojado, que es este perímetro que está en contacto con el fluido, en este caso es agua, como lo indica el ejercicio. Entonces el primer paso es determinar qué tipo de canal es, de pendiente es, si es una pendiente suave o pendiente empinada, o etc. Entonces en ese caso se determina el Y crítico. Entonces recuerden que el Y crítico es con la ecuación de Fruit, se iguala a 1. Entonces se iguala la ecuación de Fruit a 1. Se dejan los términos conocidos, como el caudal se conoce, gravedad son constantes, y los variables, que el área ni el ancho, se conocen porque no se conoce la profundidad crítica cuando el Fruit es igual a 1. Entonces en ese sentido se reemplaza el valor del área. Entonces acá está el área, ¿sí? Y está elevado a la 3, y el ancho superficial, que está planteado acá. Entonces se reemplaza ahora
todo va a quedar expresado. O sea, por ejemplo, el ancho es 18, m es igual a 2. Ancho 18, m igual a 2, como vemos aquí. El caudal al cuadrado, que es estos 800, y la gravedad 32.2 pies sobre segundo cuadrado en el sistema de los Estados Unidos. Y acá hay que iterar y para conocer el y crítico. Entonces se itera utilizando, como ya hemos visto, buscar objetivo o cualquier otra herramienta de cálculo. Y el y crítico es 3.45. Entonces, lo otro ahora es calcular el y normal con la ecuación esta de Manning. Entonces, caudal es 800, ¿cierto? K sub n 1.49, n 0.02. Este caso n, recuerden que es un factor de conversión en el sistema de los Estados Unidos. El área, como ya se ha mencionado, es b más 2y por y. Perímetro 18, acá está 18 más 1 más la 2. Recuerden eso. Y este es la pendiente, que es este valor que está aquí, 0.01. Y acá en este caso, lo que se busca es que todo este lado derecho, que se ve acá, bueno, que esto está en flujo normal, les recomiendo que repasen ese tema. Entonces, este lado derecho, la idea es que se iguale a este lado izquierdo. ¿Listo? Entonces, ¿para qué? Para encontrar el valor de y, ya que no se puede despejar. Entonces, a través de buscar objetivos en Excel, iterando y da un y normal de 5.16 pies. Entonces, 5.16 pies es y normal. Y el y crítico dio 3.45, como lo vemos aquí. Entonces, y normal es mayor que y crítico, por lo tanto el perfil es suave, o sea, una pendiente tipo M, ¿cierto? Entonces, ese perfil tipo M, entonces acá se hace el y crítico 3.45, el canal es largo, como lo menciono, el flujo va a tender a ser normal, o y normal está en 5.16, y cualitativamente sabemos que el flujo va a ser una caída. Cuando es suave, recuerden que el flujo y el flujo es subcrítico, va a verse afectado por esta caída. Entonces la profundidad crítica va a tener lugar, por ejemplo, acá en este puntito. Por lo tanto, como es subcrítico, la condición de contorno se conoce aguas abajo. Entonces la condición es 3.45, que corresponde acá a la profundidad crítica. Y a partir de acá hacemos los cálculos hacia aguas arriba, teniendo en cuenta que las profundidades tienen que oscilar entre siendo más grande que la profundidad crítica y menor que esta profundidad normal. O sea, va a estar las profundidades entre 3.45 y 5.16. ¿Listo? Entonces se completa esta tabla utilizando el método de paso estándar. En este caso acá lo que hay que iterar es estas profundidades, ¿sí? De tal forma de que estas igualdades se cumplan. ¿Listo? Entonces se completa esta tabla, aunque puede haber otra tabla más larga. Acá la traté de hacer más chiquitica, pero hay una más larga en donde digamos que es más, podría ser más fácil la interpretación, pero en esta cortica se puede ilustrar un poco mejor en la visibilidad de los datos. En otra ocasión trataré de mostrarles. Luego de completar esta tabla, ya teniendo, se grafica estas profundidades con las distancias. Entonces, esas profundidades con la distancia tienen lugar a esta linecita azul, que es la profundidad, el perfil. Y acá vemos que efectivamente es un M2. Acá justo en el punto 0 lo hemos denominado como la caída. Entonces acá se ve que llega a la, y luego hacia aguas arriba sube y ya experimenta un M2. Esta línea es y normal y esta es y crítica. Entonces
Así culminaría esta parte. Entonces acá podemos observar, por ejemplo, tenemos esta sección. Entonces, ¿cómo se interpretaría? Que la distancia 0, si acá colocamos el 0 hacia aguas arriba, entonces va a tener lugar a la Y crítica, 345. Ahora, en 10 metros, en 10 pies, perdón, ¿cuál va a ser la profundidad que va a tener lugar? Acá está, 3.70. En 20 metros, es decir, de acá 10 más 10, va a producirse esta 3.79 aproximadamente. Entonces, así se podría comprender cómo evolucionaría el perfil del flujo utilizando el método de paso estándar. ¿Listo? Bueno, en la otra parte del videito se le explicará el Excel. ¿Listo? Entonces, por otra parte, para resumir, cuando el flujo es subcrítico, se va a conocer este lado derecho. Y lo que hay que buscar es expresar todo este lado izquierdo en términos de la profundidad y cerrar la profundidad. Y en este caso se utilizan herramientas de cálculo. Sin embargo, cuando no se tengan herramientas de cálculo, se puede utilizar esta ecuación para calcular la profundidad aguas arriba, ¿sí?, de la iteración, o sea, de K más 1, va a ser la profundidad anterior menos este delta y sub K, que se calcula con esta ecuación. Entonces, esto lo pueden hacer de manera sin iterar. ¿Listo? Pero no vamos a aplicarlo porque en este ya disponemos de herramientas computacionales y software incluso. ¿Listo? Entonces, dejemos por aquí y en la otra, a continuación, explicaremos el video. Cualquier duda, por favor, me escriben y se podrá atenderlas. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Saludos.